Hola, soy Laura. Bienvenidos al Refugio de Fantasía, un espacio para los amantes de la fantasía y para todo aquel que quiera sumergirse en este mundo. Acompáñanos en este viaje a través de la imaginación. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre el cuento de hadas en Alemania. Nos centraremos en el trabajo de los hermanos Grimm. Empecemos. En nuestro recorrido por la historia de los cuentos de hadas, hemos viajado a Francia, España e Italia. Hoy nos dirigimos a Alemania, hogar de los hermanos Grimm, dos de los recopiladores y editores de cuentos de hadas más reconocidos desde el siglo XIX. Pero, antes de contar su historia, queremos hablarles un poco sobre otra parte vital en el desarrollo del cuento de hadas en Alemania. Previo al trabajo de los Grimm, y en paralelo a sus publicaciones, algunos escritores del romanticismo alemán escribían cuentos de hadas literarios, tomando como base relatos populares y reflexionando en los cuentos sobre los cambios que se estaban dando en su época. Los motivos mágicos o de cuentos de hadas comenzaron a llegar a los libros entre el final o la tardía Edad Media y el principio de la época moderna. Los textos transmitían narrativas populares y, así, iban llegando a las personas que sabían leer o que escuchaban las historias. Podemos encontrar algunos motivos o versiones de cuentos en Martín Montano o Johann Jakob Christoph von Grimmels. Como consecuencia del desarrollo de la imprenta y de las publicaciones, muchos cuentos comenzaron a llegar a Alemania desde Francia a partir de aproximadamente el año 1700. Los cuentos se traducían y se difundían y, a veces, se los reescribía para adaptarlos a los gustos y el contexto del pueblo alemán. De esta manera, una biblioteca azul alemana, una colección de libros económicos y populares, se publicó con base en su antecesora francesa. También, en 1761, se tradujo y se publicó Cabinet de Fées, una obra compuesta por 41 volúmenes que contenía cuentos de escritores y escritoras franceses como Perrault o Madame de Aulnoy. Asimismo, la traducción de Las Mil y Una Noches llegó por ese momento. En 1755 apareció el primer cuento literario de hadas, escrito por Gottlieb Wilhelm Rabener, y a partir de ese momento empezaron a surgir otros textos y trabajos que contenían hadas, como una primera obra de teatro respecto a estas criaturas. Las mujeres también se sumaron a la escritura de cuentos. Se reunían en cafés para compartir sus historias. Uno de los grupos más conocidos eran las Cafeterkreis, un salón literario femenino fundado por Gisela Armgard y Maximilia von Arnim en Berlín en 1843. Estas mujeres pertenecían a la burguesía o a la aristocracia política e intelectual de la época y, además de escribir, componían música y obras de teatro que ellas mismas representaban. También daban un papel importante a la mujer en sus escritos y confrontaban el modelo de personaje femenino de los Grimm. Tan grande fue la relación de las mujeres con los cuentos de hadas que llegaron a publicar más o menos 200 colecciones de cuentos durante el siglo XIX en Alemania. Algunas de estas escritoras fueron Gisela von Arnim, Sophie Moreau-Brentano, Sophie de la Motte-Fouquet, Agnes Franz, Caroline Stahl, Amalie Schopp y Clara Fechner. Pero esperen un momento, creo que nos adelantamos mucho en nuestra historia. Incluso nos saltamos a los Grimm. Volvamos al siglo XVIII. Como les contaba, algunos escritores del romanticismo, movimiento artístico que se dio entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, escribieron cuentos literarios de hadas. De hecho, podríamos hablar de 3 momentos del romanticismo y del cuento de hadas citando al profesor Sips. Un primer momento teórico y experimental, otro folclórico que llevó a la exploración de la historia nacional y de la tradición, y un periodo final,
que buscó llegar a un público mayor y que, debido a esto, intentó simplificar sus motivos y temas. Los románticos vivieron en el periodo de tránsito de una sociedad feudal a una regida por un Estado-nación. Alemania en el siglo XVIII estaba compuesta por principados independientes que se relacionaban por el idioma y la cultura, y que, aunque respondían a un mismo emperador, eran gobernados por distintas monarquías. No fue sino hasta 1871 que Alemania se constituyó como un país. En este tránsito e influenciados por las ideas de la Ilustración, los escritores románticos soñaban con una Alemania unificada que respondiera a un gobierno único y centralizado, y con una sociedad guiada por y construida con base en los principios de la Ilustración. Sin embargo, a medida que el desarrollo de la industria fue cada vez mayor y que el capitalismo y el mercado se iban expandiendo, se dieron cuenta de que el ser humano estaba siendo visto como un objeto, estaba siendo cosificado, y que la libertad que tanto había sido defendida por los ilustrados había sido solo una ilusión. Los románticos sentían que se había traicionado la Ilustración y que el camino se había desviado, sobre todo porque la burguesía, que en ese momento buscaba participación en la política, el gobierno y la sociedad, terminó muchas veces aliándose con la aristocracia y no generando un cambio real que beneficiara a toda la sociedad. Sin embargo, el desarrollo del mercado, el aumento en las tasas de alfabetización, el desarrollo de las publicaciones y del ámbito público de la burguesía contribuyó a formar un público para los libros de los románticos, quienes escribían para una burguesía cada vez más educada y letrada. El cuento de hadas literario, en medio de este contexto, tomó forma a partir del cuento popular y el enfrentamiento entre la burguesía y la aristocracia. Los románticos buscaban despertar y remover la conciencia de los burgueses y criticar los acontecimientos de la época, así como presentar alternativas al mundo en el que vivían. Por estos motivos, el cuento de hadas transmitía los cambios y el orden social que los románticos querían hacer realidad. En este sentido, hay algo de revolucionario en el cuento escrito por los románticos, porque en él se cuestionaba el contexto del momento y se buscaban posibilidades para la emancipación del ser humano. Además, se apropiaron del cuento popular para presentarlo e integrarlo en la burguesía y para, en parte, responder a las necesidades lectoras, sociales y culturales de ese nuevo público. También podemos ver en estos cuentos al individuo como concepto que va tomando fuerza y se va estableciendo, pues el héroe empezó a depender la mayoría de veces de sí mismo y no de los otros o de la comunidad. Además, los relatos tienen un elemento utópico, pues anuncian el cumplimiento de la Ilustración y presentan mundos en los cuales el ser humano puede desarrollarse libremente y llegar a su realización personal. El arte y el artista toman un papel primordial, pues pareciera que el artista solo pudiera consumarse plenamente en los mundos y las historias escritas por los románticos. Asimismo, daban una gran importancia a la imaginación, pues esta podría influir en la realidad y generar alternativas. Algunos de los escritores de este periodo fueron Novalis, Hoffmann, Hölderlin o Schiller. No debemos olvidar mencionar también a los hermanos Grimm, pues ellos pueden entrar en el romanticismo medio que exploró la historia nacional y la tradición, y que buscó contribuir a la creación de una identidad, cultura y tradición comunes a todo el pueblo alemán. Todo esto teniendo en cuenta que los Grimm, los escritores románticos o las otras personas que recolectaron, editaron y publicaron cuentos hacían parte en su mayoría de la burguesía y tendían a transmitir los valores que creían primordiales para la sociedad desde su propio contexto e historia personal. Otros dos recolectores importantes de la época fueron Ludwig Bechstein y A. L. Grimm. De hecho, las colecciones de Bechstein fueron en su momento más conocidas y leídas que las de los Grimm. Pero bueno, teniendo esto claro, podemos recibir a nuestro invitado de hoy, quien nos contará su historia y la de su hermano. Con ustedes, Jacob Grimm. Guten Morgen a todos nuestros escuchas de El Refugio. Gracias por estar con nosotras hoy, Jacob. El micrófono es todo. Bueno, gracias. Todo lo que contaron hasta el momento ha sido muy interesante. Y solo me gustaría agregar que Herder planteó una teoría sobre la poesía popular
en la que planteaba que el autor de esta era anónimo. Su trabajo nos influenció mucho a Wilhelm, a todos los demás y a mí mismo. Tanto así que en el siglo XIX su idea de autor anónimo se transformó en la de memoria nacional de un pueblo. Lo anónimo, los relatos que no tenían firma y que habían sido transmitidos de boca en boca durante siglos, se entendieron como algo común a todos y que tenía un papel importante en la historia, la identidad y la construcción del pueblo. Pero hoy no he venido a hablar sobre Herder, sino sobre mi hermano y yo. Bueno, ¿qué les puedo decir? Wilhelm nació en 1786 y yo en 1785. Fui el mayor de varios hermanos, 9 en total, aunque solo sobrevivimos 6. Wilhelm, Karl, Ferdinand, Ludwig, Lotte y yo. Nuestro padre, Philipp Wilhelm Grimm, era abogado y nuestra madre, Dorothea Sima, nos cuidaba a todos y estaba a cargo de la casa. Padre fue magistrado en Hanau. Allí pasamos una infancia muy agradable y feliz, hasta que en 1796 nuestro padre murió a causa de una neumonía. La familia quedó sin recursos económicos y yo, por ser el mayor, busqué asumir la responsabilidad de ser en el futuro la cabeza de la familia. Wilhelm siempre me ayudó mucho con eso. Fuimos conscientes de que teníamos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros y de que debíamos salir adelante por toda la familia. Nuestro abuelo y tía maternos y otros parientes o amigos nos ayudaron. Su ayuda fue tal que nuestra tía consiguió que Wilhelm y yo entráramos a estudiar al liceo en Kassel en 1798. Nos dedicamos a nuestros estudios por completo, aunque tanto en el liceo como más adelante en la universidad, los profesores o nuestros compañeros no nos trataran de la mejor manera, o no nos brindaron las mismas oportunidades por nuestra condición económica, a pesar de nuestro destacado desempeño. Al terminar el liceo, entramos en la Universidad de Marburg a estudiar Derecho. Queríamos seguir los pasos de nuestro padre. Wilhelm llegó un año después que yo, pues sufría de asma y de fiebre escarlata, y tuvo que cuidar su salud. Más adelante sufrió una enfermedad del corazón. Siempre fue proclive a enfermarse. Era una preocupación constante, pero eso no le quitaba el impulso para seguir estudiando e investigando. En Marburg seguimos trabajando fuerte. Queríamos demostrar nuestro valor y lograr conseguir, al graduarnos, buenos trabajos que nos permitieran sostener a nuestra familia. Fue en esa época que conocimos al profesor Friedrich Karl von Savigny, quien enseñaba jurisprudencia desde un enfoque histórico. Savigny pensaba que todas las creaciones culturales del pueblo y su desarrollo histórico estaban conectados, por lo cual era necesario un método interdisciplinario para descubrir las relaciones entre las leyes, las costumbres, las creencias y los valores. De esta idea, a Wilhelm y a mí nos llamó la atención la conexión entre estos elementos y pensamos que era el idioma el que vinculaba todo. Por esta razón quisimos empezar a estudiar y conocer la literatura alemana antigua. Además, el método histórico-filológico de Savigny buscaba determinar el origen de una ley o de la literatura con relación a la cultura de un pueblo en específico. En ese momento comenzamos a estudiar la literatura y a preocuparnos por preservarla del pueblo, pues con las guerras napoleónicas y Francia tratando de entrar en Alemania, los relatos y costumbres podrían perderse. También el desarrollo de la industria y el capitalismo podían afectar, y queríamos contribuir de alguna manera a la unificación de Alemania. Los cuentos podían tener rasgos centrales de la cultura alemana. En 1805 viajé a París con Savigny y empecé a enviarle documentos a Wilhelm relacionados con las costumbres, la literatura y las leyes alemanas. En 1806 abandoné la universidad para dedicarme a la filología y la literatura. Wilhelm sí terminó la carrera como abogado. Gracias a Savigny también conocimos a Clemens Brentano y a Achim von Arnim por esa época. Ellos habían empezado a recolectar cuentos, canciones, sagas, entre otras cosas, antes que nosotros, y eso nos llamó mucho la atención. De hecho, entre 1805 y 1808 publicaron los 3 tomos de El cuerno mágico de la juventud, obra en la que reunían cantos populares alemanes. Y, de hecho, en 1806, Brentano nos pidió ayuda para recopilar cuentos populares, fábulas y otras historias para un proyecto que tenía sobre cuentos de hadas. Al principio comenzamos a buscarlos en libros y le pedíamos a nuestros amigos que nos contaran cuentos o que sus conocidos les contaran. Además, invitábamos a personas a nuestra casa en Kassel, les pedíamos que nos contaran historias y nosotros tomábamos notas después de escucharlas. Recuerdo que muchas de las personas que nos dieron cuentos eran mujeres jóvenes de clase media o de la aristocracia. Hubo 2 familias, ante todo, que nos ayudaron mucho, la Wild. Wilhelm se casaría en 1825 con Dorchen Wild y la Hasenflug. También me llegan a la memoria Dorothea Fiemann y Johann Friedrich. En 1815 escribí también una carta sobre la recolección de cuentos, pero me adelanté un poco a la historia.
En 1807, Kassel fue invadido por Francia y perdí mi trabajo como secretario en la Comisión de Guerra. Pese a que no quería trabajar para Francia, en 1808 entré a ser librero del rey Jérôme Bonaparte. Desafortunadamente, en ese año murió nuestra madre. Fue una situación bastante difícil. Wilhelm y yo quedamos como únicos responsables de la familia. Debíamos velar por nuestros hermanos y ser un soporte para ellos. Wilhelm consiguió un trabajo como librero y eso ayudó, aunque en 1809 tuvo que viajar a otra ciudad para tratar su enfermedad del corazón. Más adelante, en 1810, Brentano nos pidió los cuentos, pero nunca llegó a publicarlos. Fue hasta 1812 que Brentano nos dio su permiso para publicarlos y, animados por Arnim, Wilhelm y yo publicamos la primera edición de Cuentos de la Infancia y el Hogar. Esa vez se publicaron 86 cuentos con notas académicas, pues nuestro objetivo no solo era recopilar, sino también estudiar los relatos. Para ese momento ya nos habíamos dado cuenta de que queríamos revelar la relación entre la literatura culta y la popular, cómo la popular se había ido infiltrando poco a poco en la cultura para preservarse y sobrevivir. Para eso, estudiamos no solo los cuentos, sino también las sagas y el idioma alemán. Hacia 1814 fui miembro de la Comisión de Paz y serví como diplomático en Viena y París. También trabajamos en la Biblioteca Real de Kassel, donde Wilhelm se dedicó a trabajar en el segundo tomo de cuentos. A lo largo de los años seguimos investigando y estudiando. Gracias a eso, en 1819 publiqué el primer tomo de la gramática alemana y entre 1816 y 1818 publicamos sagas alemanas. A lo largo de nuestras vidas publicamos varios trabajos sobre literatura y lingüística y trabajamos conjuntamente en el diccionario alemán, en el cual alcanzamos a llegar a la letra F y la palabra fruta. En 1819 también publicamos la segunda edición de los cuentos. Wilhelm se había encargado desde 1816, en gran mayoría, de la edición, y aunque intentamos conservar la voz de las personas que nos contaron las historias, empezaron a surgir cambios de estilo y en los cuentos mismos. Entre 1812 y 1857, año de la última edición que se publicó cuando ambos estábamos vivos, agregamos más de 50 cuentos, quitamos las notas académicas para publicarlas en un volumen separado y eliminamos historias y las cambiamos. El encargado de todo eso fue Wilhelm, quien embelleció bastante los cuentos y los hizo más apropiados para los niños. Yo confiaba en él y estaba ocupado en otros proyectos durante las ediciones. En 1825 publicamos una edición con 50 cuentos. Nuestro objetivo era que el libro fuera más reconocido y que se vendiera más. Hubo 10 ediciones de ese libro, entre la primera y 1858. Poco a poco empezamos a ganar reconocimientos como estudiosos y filólogos. En 1830 entré a ser profesor en la Universidad de Göttingen. Wilhelm entró en 1835, 5 años más tarde. En ese momento, la literatura alemana no era vista como un campo de estudio, pero nosotros fuimos parte de su institucionalización como área de estudio en las universidades alemanas. Nuestro paso por Göttingen, sobre todo el de Wilhelm, no fue muy largo. En 1837 me despidieron de la universidad por negarme a prestar juramento de servicio al rey Ernst August II. Regresé entonces a Kassel y Wilhelm y su familia volvieron poco tiempo después. Fue en ese momento que decidimos trabajar en el diccionario alemán. Nos dedicamos a nuestros proyectos e intentamos vivir de las publicaciones. Dorschen, la esposa de Wilhelm, estaba acostumbrada a nuestra forma de trabajo y contribuía a crear un ambiente propicio en la casa para la investigación. Los escritorios de mi hermano y el mío estaban uno frente al otro. Jamás olvidamos nuestra promesa de trabajar juntos con un mismo propósito en común. En los años siguientes, hasta 1840, las universidades se negaron a aceptarnos como profesores. Nos impidieron enseñar por mi rechazo al rey. Sin embargo, en 1841 nos mudamos a Berlín para ser profesores en su universidad e investigadores en la Academia de Ciencias. Pasamos un tiempo tranquilo, pero en febrero de 1848 la revolución se alzó en Francia y eso provocó otras revoluciones a lo largo de Europa. En Alemania comenzó en marzo. Las personas estaban en contra de la pobreza, la represión política, los gobiernos corruptos y los anticuados sistemas políticos que seguían rigiendo. Fuimos elegidos para hacer parte del Parlamento Civil y teníamos esperanza de que se generara un cambio. Pero, contrario a nuestros deseos, la revolución se apagó poco a poco, a medida que algunos sectores de la burguesía llegaban a acuerdos con la aristocracia o aceptaban sus demandas. Después de eso, Wilhelm y yo nos retiramos de la política. El 48 fue también el año en el que me retiré de ser profesor. Wilhelm lo hizo en 1852. Pasamos el resto de nuestras vidas trabajando, uno frente al otro, en el diccionario alemán. Wilhelm murió en 1859 y Jacob en 1863.
Los hermanos Grimm, aunque han pasado a la historia por sus cuentos de hadas, hicieron contribuciones no solo al folclore, sino también a la historia, la etnología, la religión, la jurisprudencia, la lexicografía y la crítica literaria. Para 1870, sus cuentos ya hacían parte de los currículums escolares de Prusia y otros principados alemanes. Sus textos también estaban incluidos en antologías y libros que circulaban por Occidente. Su nombre y obra han llegado hasta el presente, criticada, revaluada, estudiada, pero siempre reconocida como precursora de los estudios del folclore. Agradecemos a Jacob Grimm por contarnos su historia y la de Wilhelm, cómo su trabajo influenció mundialmente en los estudios del folclore y los cuentos de hadas. Ahora los dejamos con uno de los cuentos que nos enviaron. Que lo disfruten. Las gachas dulces. Érase una vez una muchacha tan pobre como piadosa que vivía con su madre, y he aquí que llegaron a tal extremo en su miseria que no tenían nada para comer. Un día en que la niña fue al bosque, encontróse con una vieja que, conociendo su apuro, le regaló un pucherito al cual no tenía más que decir: «Pucherito, cuece», para que se pusiera a cocer unas gachas dulces y sabrosísimas. Y cuando se le decía: «Pucherito, párate», dejaba de coser. La muchachita llevó el puchero a su madre y así quedaron remediadas su pobreza y su hambre, pues tenían siempre gachas para hartarse. Un día en que la hija había salido, dijo la madre: «Pucherito, cuece», y él se puso a coser, y la mujer se hartó. Luego quiso hacer que cesara de coser, pero he aquí que se le olvidó la fórmula mágica. Y así cuece que cuece hasta que las gachas llegaron al borde y cayeron fuera, y siguieron cuece que cuece llenando toda la cocina y la casa, y luego la casa de al lado y la calle, como si quisieran saciar el hambre del mundo entero. El apuro era angustioso, pero nadie sabía encontrar remedio. Al fin, cuando ya no quedaba más que una casa sin inundar, volvió la hija y dijo: «Pucherito, párate», y el pucherito paró de coser. Mas todo aquel que quiso entrar en la ciudad hubo de abrirse camino a fuerza de tragar gachas. Bueno, gracias a Jacob Grimm por acompañarnos hoy y contarnos la historia de vida de su hermano Wilhelm y de él. Y pues en relación con todo lo que hemos hablado hasta el momento, a mí me gustaría como tocar un poco más el tema de la edición de los cuentos de los hermanos Grimm, ¿no? Porque siento que no lo tocamos tanto en lo que hablamos, y pues los cuentos se transformaron bastante entre una edición y otra, sobre todo a medida que, no sé, por ejemplo, que trataban como de acercarlos a un público mayor, ¿no? A un público en este caso también, pues, burgués, a hacerlos más acorde para los niños y para lo que ellos y pues la sociedad creía que era apto para los niños en esa época, ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, me llamó mucho pues la atención leyendo unas versiones distintas pues, de años distintos, no me acuerdo ahorita en este momento, sé que la primera es de 1812, o sea, de la edición de 1812, pero el segundo no me acuerdo de qué año es. Y hablaban de Rapunzel. Y entonces, en la primera versión, Rapunzel pues vive en la torre, ¿no? Todos, pues, bueno, no sé si todos conozcamos el cuento Rapunzel, pero pues Rapunzel es una chica que vive en la torre y está Madre Gothel, como se diga el Gothel, que no sé,
y ella la visita y pues Rapunzel tiene el cabello muy largo y pues Rapunzel la sube por el cabello hasta lo más alto de la torre porque la torre no tiene ninguna otra puerta por donde salir, ni bajar, ni nada. Entonces un día llega un príncipe y logra que Rapunzel lo suba. Y en esa primera versión, que es mucho más corta que la otra que voy a contar ahorita, pues ella se sigue viendo con el príncipe. Y en un día llega Madre Gothel, la sube, y Rapunzel le pregunta, Madre Gothel, ¿tú sabes por qué ahora mis ropas como que están más estrechas y como que no están tan holgadas? Y esa es la primera versión. En la segunda, que ya fue más edición, Rapunzel también se ve con el príncipe y todo, pero en esta, si no estoy mal, el príncipe le dice cómo quiere ser mi esposa y ella acepta y se ven a escondidas. Y cuando una vez Rapunzel pues la pregunta que le hace Rapunzel esta vez a Madre Gothel es ¿por qué eres más? Porque cuando te subo pesas menos, digo pesas más que el príncipe, porque el príncipe es más liviano que tú. Y si vemos las dos versiones, o sea, el cambio de la pregunta es del cielo a la tierra. O sea, en la primera, cuando le pregunta por qué las ropas ya no me quedan tan holgadas, básicamente podemos estar hablando de un embarazo implícito. Mientras que en la otra, pues es porque Madre Gothel es más pesada que el príncipe. O sea, el cambio es abismal, digo yo, ¿no? O sea, como de inferir un embarazo a hablar del peso de dos personas, el cambio es increíble. Es como que por eso es que traigo esta colación, porque me parece muy interesante reconocer que los Grimm sí actuaron sobre los cuentos, ¿no? Y Sipes, leyenda Sipes, él hablaba de que en el folclore hay una técnica que no sé si eso se llama de combinación o de contaminación, pero en esa técnica lo que se hace, o él se refiere a que las personas toman varias versiones del mismo cuento e intentan con ellas como crear, supuestamente llegar como a la forma pura del cuento, como esa forma original primigenia, que claramente eso no se logra, ¿no? Porque pues la reconstrucción que hacen pues está pues atravesada por la perspectiva subjetiva, objetiva e ideológica de la persona que está reescribiendo el cuento. Pero reconocer eso, ¿no? Que los hermanos Grimm sí combinaron versiones y un momento y ellos lo intentaron, en verdad, como que pues ya como les iban llegando tantas versiones, pues trataban como de a partir de todas ellas darle una forma a ese cuento, ¿no? E incluso hasta por el lenguaje mismo que utilizaban para hacerlo más cercano a un determinado tipo de personas, a una determinada clase social. Entonces, pues, y como eso también transmite, como cada versión transmite algo diferente, porque pues una cosa es hablar de una niña que está embarazada y otra cosa pues como ya lo dije, de alguien pesa más que, aunque en ambos se descubra pues la verdadera situación de Rapunzel, como que el mensaje del cuento también cambia, ¿no? Podríamos preguntarnos por qué los Grimm cambiaron ese embarazo, porque ya no está, ¿no? Que no sé, como que por qué los llevó a tomar esa decisión de quitar el embarazo de Rapunzel de una versión ya más, pues, más adelante de 1812. No sé, María, ¿tú qué piensas? Algo que me llama mucho la atención es no solamente como el cambio que hubo entre las intenciones de ellos entre la primera versión y las posteriores, pues en el sentido en que al principio, aunque eso es algo que ellos siempre mantuvieron como súper claro, como el interés de ellos por recolectar esos cuentos, pero con el propósito de rescatar toda esa tradición y como inspirar un poco, nos sintámonos orgullosos de nuestra tradición oral, más no como un trabajo literario, ¿no? Por eso en la primera versión hay notas de pie de página que posteriormente se quitaron y se publicaron en un volumen separado, que de hecho me parecería súper chévere poder leerlas, como saber ellos qué comentaban al respecto. Pero ya como en las ediciones posteriores es Wilhelm como él se hace cargo de esa edición y ya empieza a trabajar sobre los cuentos y ya los cuentos dejan de ser esas versiones más fieles a cómo ellos las escucharon o las recibieron de todas las personas que se encargaron de hacerles llegar esos cuentos a ellos, a las siguientes en las que ya está el trabajo del hermano menor de Wilhelm, en el que se refleja primero su educación religiosa, resaltar la virtud, como vemos que en los cuentos siempre está triunfando el bien sobre el mal, a pesar de que se ponga a prueba como la inocencia de los protagonistas, siempre
Vemos que lo bueno, lo que es virtuoso, es lo que de alguna forma siempre logra terminar bien, ¿no? Como tener ese final feliz del cuento. A pesar pues de todas las adversidades que tengan que pasar los personajes, porque sabemos que hay muchos maltratos para los niños, los tratan súper mal también, las personas que van a la guerra, soldados. Estoy pensando por ejemplo en el cuento de los 6 que conquistaron el mundo, reyes o reinas que son muy tiranos con el pueblo. Bueno, a pesar como de todas estas adversidades, vemos que siempre lo virtuoso es lo que termina bien. Entonces se ve esa influencia de su educación religiosa, de sus creencias religiosas, pero también de todo lo que hablábamos sobre el cuento de hadas romántico y todo esto. Algo que también me parece súper interesante de ese punto es que por un lado lo que tú decías ahorita, como al final, como ya tratando de llegar a un público más específico, pues vemos que terminan siendo mucho más educativos, en el sentido en que tú los lees y ya no solamente es como lo virtuoso, sino que es muy claro el mensaje, ¿no? Como haz el bien, te va a ir mejor, todo esto, porque claro, ya eran cuentos más para la familia, más para el hogar, no para recopilar, que fue la verdadera razón por la que ellos empezaron, como por un favor que alguien les pidió, sino ya porque quieren dirigirlo a un público, quieren que sea algo que se comente en el hogar y bueno, demás. Pero algo que me parece súper lindo es que a pesar de las ediciones, sí logran quedar algunos rasgos de la oralidad y en eso, la esencia se podría decir de aquella persona que se los contó. No sabemos quién habrá sido. Mencionaste el texto, o bueno, uno de los textos de Jack Sipes que estábamos estudiando para este episodio, y él menciona varias personas de situaciones socioeconómicas muy distintas, pero son muchas personas, no tenemos idea de quién habrá sido el que les habrá contado exactamente qué cuento a los hermanos. A lo que hoy es como sobre la oralidad, como la belleza que envuelve a las historias, es de distintos roles, ya sea de cuentero o si eres un lector para otros o si eres escritor, como al contar o al leerle a los demás o al publicar, estás dando eso al mundo y ya los lectores o los oyentes, bueno, dependiendo del caso, se apropian de esos cuentos a partir de sus experiencias y es así como los interiorizan y los siguen contando después. Y eso me parece súper chévere porque eso fue lo que mantuvo vivos los cuentos durante siglos, porque sabemos que cuando los Grimm los recopilaron ya llevaban muchísimos años siendo contados de generación en generación. En la primera edición sabemos que no solamente habían cuentos alemanes, ¿no? Habían de otros países en Europa, que también eso es algo que ellos ajustan en las siguientes ediciones. Pero sí, no sé, pienso, por ejemplo, nosotras hace poquito compartimos como nuestras lecturas favoritas del año pasado y claro, eso tiene como alguna razón especial que seguramente se vincula con nuestras experiencias o cuando hablamos de un libro en las lecturas conjuntas, cómo se van interiorizando esas lecturas o esas historias que escuchamos y cuando las volvemos a contar, bueno, ni tú ni yo en este momento somos mamás, pero pues en algún momento, no sé, llegará tal vez la oportunidad en la que le contemos a nuestros hijos las historias que escuchábamos de niñas o que veíamos o que nos contaban. Eso me parece muy lindo, como queda la esencia o la huella de esa persona que no conocemos, pero pues que sabemos que está ahí y que contó ese cuento. Eso es algo que me parece súper chévere y me hace pensar también en El Fuego Verde, en Lunet y en Demne, y pues la figura del cuentero que es tan impactante para ella que la lleva a renunciar a su familia, a su aldea, a su bosque, para irse a la ciudad y a aprender el oficio. Son esas cosas que me parecen muy chéveres, ¿no? Como a pesar de todas las ediciones que se mantenga eso. A mí, con respecto a lo que dijiste, al principio de tu intervención, creo que voy a empezar con el principio y luego de alguna manera conectaré con el final. Yo lo sé, espero poder seguir el hilo. Y es que cuando hablaste de la intención de los Grimm al momento de recoger los cuentos, como ellos tenían la intención de, o sea, estamos en un momento histórico de la historia de la humanidad en el que básicamente están en construcción los estados-nación, ¿no? Y las independencias, ¿no? Pues solo Colombia, pues como en 1816, espero estar dando la fecha bien, porque si no, la educación del colegio ha fallado en mí, o yo fallé en ella. Pero todo se estaba dando y se estaban construyendo los estados-nación, y Alemania en ese momento pues no era un estado-nación, era un montón de principados gobernados por monarquías, por la aristocracia, y los Grimm buscaban contribuir a la construcción de una identidad nacional y a que se construyera Alemania como lo que conocemos hoy, ¿no? Como un
país, como una nación. Y eso pasó pues por tratar de volver a pues a la literatura alemana antigua, a trazar como el lenguaje y en el lenguaje las costumbres, como que ellos decían como no sé, alemanas, ¿no? Como lo que hace alemán a un alemán, no sé cómo decirlo, como lo que hace colombiano a un colombiano, no sé qué es, comer ajiaco, eso sería un cachaco. Bueno, el caso, como ellos trataban de rastrear esas cosas, ¿no? Y ahí, entonces podemos hablar de que los cuentos están ligados a ideologías, a momentos y contextos históricos precisos, hasta a ideas y sueños que tenían las personas en ese momento, porque no solo los Grimm que hacen parte de alguna manera del romanticismo alemán, que también se da en esa época y que los escritores románticos pues escriben cuentos de hadas, como que también Sipes hablaba de como ese cambio que hay en ese momento en el cuento folclórico y en el cuento de hadas, como por ejemplo los cuentos antes hablaban básicamente de tengo hambre y quiero básicamente llenarme la panza, por decirlo de un modo más directo posible, y hablan del hambre, y uno va a ver y si hay muchos cuentos que en verdad hablan de, pues sí, de la pobreza, de la falta de alimento, de la falta de muchos recursos. Y mientras que con ese paso, ¿no? En ese momento histórico en el que estamos en una época del alza de la burguesía, de inicios del capitalismo, de inicios de una industria, pues, avanzada y que va a ir avanzando mucho más rápido a partir del 18, del 19, ¿no? Vertiginosamente hasta vernos hoy en el siglo XXI, que no es por nada, pero el mundo ha cambiado mucho en un par de siglos. O sea, si uno se pone a pensar como comparado cómo vivían hace 200 años, o sea, ahorita o sea, si los hermanos Grimm los reviviéramos, yo creo que estarían en shock. Pero ellos hablan, los cuentos hablan de ese cambio, ¿no? Y hablan de unos héroes más individuo, más sujeto, como esos conceptos que hemos construido en, en esta época contemporánea, ¿no? Como individuos y resaltan como pues partes del pensamiento burgués, como eso que todavía ha llegado hasta nosotros, es que yo pensaba, como ese héroe que tiene la esperanza de alcanzar sus sueños, de realizarse a través del trabajo duro, a través de pasar momentos difíciles, o sea, eso es muy, o sea, si tú te es muy de hoy, ¿no? Como eso es, y uno crece con eso también en los cuentos de hadas, y eso viene desde por allá, y los Grimm también pensaban eso, y su vida también se regía en parte por eso, por si trabajamos duro, lo logramos, ¿no? Y más encima ellos con toda la responsabilidad familiar que tenían, sobre todo Jacob o Jacobo, como se diga, él, pues al ser la cabeza de familia, ¿no? Porque pues su papá, su abuelito y todo el mundo se murió, en paz descansen, pues como que bajo esa responsabilidad, el trabajar duro para lograr las cosas, el vivir, el criticar, pero aunque ellos estaban en una posición ambivalente ahí porque tampoco eran sí, amamos el capitalismo y la industria, no, porque los románticos se dieron cuenta de los peligros que traía el capitalismo y por eso trataban como de buscar alternativas más humanísticas, por decirlo de algún modo. Pero como eso afecta a los cuentos y cómo ha llegado hasta nosotros, como el hecho de tener esperanza, ¿no? Y hasta Disney vende eso, o sea, es que Disney te vende el hecho de esfuérzate y lo vas a lograr. Sí, de nunca pierdas la esperanza, nunca dejes de soñar, sigue tus sueños. Eso está ahí y eso nos ha llegado desde allá. Pero también podemos hablar de cómo, lo que tú hablabas, María, ahorita al final de tu intervención, de cómo cada lector se apropia de los cuentos y los actualiza a su contexto presente. Y eso ha pasado. Y los cuentos de los hermanos Grimm han sido revisitados y revisados ideológicamente de todas las formas posibles de varias ramas del pensamiento y el conocimiento humanos. Por ejemplo, no sé, desde el feminismo, porque pues los Grimm sí tienen cosas muy patriarcales y muy, pues sí, muy patriarcales en sus cuentos, por ejemplo, y eso ha sido revisitado, ¿no? Y eso hasta el día de hoy, que los cuentos de hadas siguen siendo revisitados y traídos como a nuestro contexto y repensados para los lectores de hoy, ¿no? Por ejemplo, la lectura conjunta de noviembre de Un mundo helado de Naomi Novik. O sea, es el cuento de Rumpelstiltskin, bueno, ya aparecen como 10.000 cuentos, pero digamos que el principal sería el cuento de Rumpelstiltskin repensado, ¿no? Y nos trae una discusión sobre la mujer, sobre el papel de la mujer, por ejemplo, en su propia historia, sobre las relaciones con el otro, también tiene obviamente el enfrentamiento,
pero como que se repiensan y se actualizan, y eso sigue hasta hoy en día, a partir de pues, de nuestros modos de pensar y ser de hoy. Eso que mencionabas ahorita de esos momentos históricos, como los cuentos nos hablan también de esos momentos en los que fueron escritos y todo, me parece súper valioso como a pesar de que fueron escritos hace tanto y que antes de ser escritos estuvieron pasando de generación en generación oralmente durante no sabemos cuántos años, cómo siguen siendo tan trascendentes hoy. Y lo que decías sobre el retelling que nos leímos en noviembre, se siguen adaptando a nuestra situación porque dan para eso, ¿no? O sea, si nos siguen hablando, a pesar de que el mundo ha cambiado tanto, sigue habiendo una voz muy potente para nosotros hoy en día. Y me acordé de una lectura de este mes de Cinder y me da risa porque pasa en un futuro, o sea, después de la Cuarta Guerra Mundial, como 160 años después, y aún encontramos el baile, ¿no? Como el príncipe, pero en un contexto mucho más cercano, si se puede decir así, a pesar de que pues 160 años después de la Cuarta Guerra Mundial, mucho más cercano a lo que sería el cuento hace 2 siglos. Pero aún así, de cualquier forma, todas las adaptaciones siguen manteniendo esa esencia y nos siguen hablando en este momento. Sí, y hay otra cosa que me llama la atención y es la cuestión como de eso que hablaba, de soñar, de la utopía, porque es que mientras yo investigaba sobre los románticos y los Grimm para este episodio, y sobre la fantasía, porque ellos hablaban también como de cómo en la fantasía se proyectan nuestros deseos y cómo ahí también se crean otros mundos en los que buscamos, en los que proyectamos alternativas de mundo, ¿no? Y alternativos modos de ser y de estar en este planeta, en esta realidad que vivimos cada uno. Y yo decía, y cómo eso nos da esperanza y cómo eso nos permite también pensarnos y pensar el mundo. Y yo decía, pues es que básicamente en parte es por eso que a mí me gusta la fantasía, ¿no? Entonces como que yo también quedé asombrada porque fue como esa cuestión que todavía sigue con nosotros y como en verdad la fantasía pues actúa en el mundo y nos ayuda a de verdad pensarnos y pensar el mundo, a reinterpretarlo y a presentar posibilidades, ¿no? Tanto personales, individuales como ojalá comunitarias. Pues lo ideal es tal vez pensarse un mundo no solo individual, porque individual, pues la autorrealización y todo eso, pues sí puede ser importante, pero si no trabajamos en comunidad para generar un mundo mejor, pues ahí estamos graves, porque no estamos solos en este planeta. Entonces, aunque sí me parece increíble el trabajo de la fantasía con el deseo, con lo que más habita profundo en nuestro corazón, deseos del tipo que sea, pero como la fantasía permite expresarlos y hasta nos permite ganar perspectivas sobre ciertas situaciones que estamos viviendo en la vida, ¿no? Como le pasaba a los románticos, a los hermanos Grimm, pues ellos eran súper estudiosos, no sé qué tanto, no sé, imaginaran o usaran la fantasía o algo así, pero los escritores románticos como pues proyectaban lo que les pasaba, ¿no? Como sentían su vivir del arte, su vivir sus llamados como escritores, como pensadores de la época, su crítica, porque los cuentos también hacían críticas a esos cambios que estaban ocurriendo y también a las formas de vida pues anteriores. Entonces, como la fantasía en verdad permite crear mundo y permite también crearnos a nosotros mismos, ¿no? Y pensarnos también no solo en nuestro lugar como seres humanos, sino también como escritores estudiosos del folclore o de los cuentos de hadas o como lo que hayamos deseado ser en el mundo, pero me pareció muy interesante cómo la fantasía se relacionaba ahí en esa época con una reflexión sobre el arte y sobre la sociedad del momento y sobre la posición como cada uno de escritores y su perspectiva del mundo y cómo eso se proyectaba y sus sueños, ¿no? De un mundo mejor en el que ellos pudieran dedicarse básicamente al arte y al amor, como leímos por ahí en alguna parte. Aleros. Creo que es Sipes el que estaba hablando de eso y él dice como no era que ellos creyeran que lo que estaban escribiendo iba a cambiar su situación, ¿no? Como que se iban a escapar, no como un escape para nada, pero sí como esa necesidad de abrir ese espacio para seguir soñando, que es algo que independientemente de la situación, pues se puede mantener, puede estar ahí, nos puede ayudar. Pensando en eso también, me acuerdo
No sé si es algo que estaba viendo, escuchando, leyendo en vacaciones, no tengo idea. Pero en alguna parte estaba leyendo sobre una situación en particular, creo que ya me acordé, creo que fue en El Infinito, en un juego. Estaban contando sobre una situación, sí, estaban contando sobre una situación de una librera y que por distintos temas sociales, guerras, le tocó irse, dejar su librería, que era como su espacio amado. Y bueno, hablan de cómo el arte nos sigue movilizando también en otra guerra, como una señora con una gran fortuna decía como, bueno, una obra de arte al día, ¿no? Nos vamos a comprar el cuadro del día. Pero sí, es como esa posibilidad que nos brinda el arte en general, ¿no? Como de seguir soñando. Claro, para algunas personas habrán más conexiones, no sé, con la fantasía, como es nuestro caso, con las obras de arte, bueno, la pintura, la música. Y pensando en eso, también, pues, viendo la vida de los Grimm, me pareció muy lindo como, pues, dos cosas que ya siento que se relacionan muchísimo más como con el ámbito personal que con el académico, pero como aunque los intereses de ellos al principio eran sacar adelante a su familia, ¿no? Como demostrarse que eran estas personas intelectuales que podían seguir el camino del papá y ayudar a mantener a sus hermanos, a su mamá y demás. Conocen a un profesor en la universidad que les empieza a hablar de esto y cómo su rumbo cambia por completo y terminan haciendo algo que no solamente incidió en Alemania, sino que sentó las bases para el folclore en todo el mundo, ¿no? Como por su contenido, por el estilo, impresionante. Y tal vez ellos en ese momento no conocían o ni siquiera llegaron a imaginar el alcance que iba a tener el trabajo que ellos estaban haciendo, o bueno, parte del trabajo, porque es que los cuentos solamente son parte de todo lo que ellos hicieron, porque esos señores básicamente se dedicaron a escribir, a hacer sus investigaciones. Fue impresionante la cantidad de trabajo que hicieron. Pero sí, cómo fueron llegando a nuevas oportunidades a partir de lo que el camino pues les fue trayendo. Y pienso en nuestro caso, por ejemplo, estábamos en la especialización, ¿no? Como un interés en común, la literatura, y termina saliendo la idea del refugio. No sé, obviamente son cosas tan distintas, pero pienso en eso, ¿no? Como esas oportunidades que van apareciendo. Y también otra cosa que me parece súper chévere es como, bueno, nunca sabemos el alcance que puede tener lo que estamos haciendo, lo que le pasó a ellos. Y qué chévere que en el momento en el que Brentano, él no se interesa, él es el que les pidió los cuentos, ¿no? Y ellos empezaron a recolectar cuentos, no solamente cuentos de hadas, sino todo tipo de cuentos, y se los mandan y el señor como que no, como, bueno, gracias, pero al final nunca hizo nada con eso. Entonces llega otro amigo de Brentano y los animó a publicarlos. También está rodeado de esas personas que no te dejan como renunciar o te abren los ojos a otras cosas que puedes hacer con el trabajo que ya tienes. Dato curioso, gracias a la investigación, es que Brentano, cuando dejó botado, pues sí, dejó el manuscrito que le dieron los Grimm con los cuentos, el primer manuscrito de los cuentos lo dejó en un monasterio por allá, perdido en el tiempo y el espacio, y luego ese manuscrito se logró recuperar. Igual los Grimm tenían dos copias que se habían hecho para ellos, pero manuscritas, pero pues luego se logró recuperar ese manuscrito. Es que no me acuerdo en qué monasterio está, pero eso está en un monasterio porque Brentano básicamente lo abandonó. Cosas que pasan, los problemas de la vida de cada quien, ¿no? Pero también ya como para cerrar, me pareció como relacionando con algo que decías al principio de ahorita, que ya no recuerdo bien, pero como ese carácter revolucionario que puede tener el arte, y como hablando eso de soñar y eso, como a través del arte podemos también de alguna manera confrontar lo que estamos viviendo y no solamente como dejarnos llevar por la situación o como si conformarnos a ella, sino literalmente enfrentarla y confrontarla desde el arte. Y como desde allí el arte puede tener un carácter revolucionario y como los románticos también hicieron arte como una forma de revolución y como el cuento de hadas tiene un elemento por ahí revolucionario. Entonces, pues bueno, creo que podemos dejar hasta aquí. Gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por de nuevo atreverse a cruzar el umbral, a estar aquí tras las puertas del refugio con María y conmigo. Los invitamos a también pues que nos busquen en nuestras redes sociales, en Instagram, también tenemos un blog en Wix. Todos los links a nuestras redes sociales lo encuentran en el link de nuestra biografía en Instagram. Los invitamos a que nos acompañen en el próximo episodio de Refugio, que va a estar súper chévere e interesante. Cuídense y gracias por estar acá con nosotras.
Bueno, y antes de despedirnos, nos gustaría preguntarles qué retelling basado en uno de los cuentos de los Grimm conocen. Puede ser una película, una serie, un libro o bueno, el que ustedes quieran, pueden contarnos en nuestra última publicación de Instagram. Esperamos que les haya gustado. ¡Chao! Noticias del refugio. Te esperamos en el próximo episodio con una invitada muy especial que ha dedicado parte de su vida a escribir cuentos de hadas. Atrévete a cruzar el umbral.